Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián Fest, esto es Zona Mixta, el podcast en español de Around the Rings, y me acompaña, como siempre, yo en Buenos Aires y él en Atlanta, Miguel Hernández. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, saludos a toda la audiencia que cada vez es más según las últimas estadísticas. Así es, así es. Y si hablamos de estadísticas, hay un deporte en el que los números están diciéndonos hoy muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar hablando de halterofilia. Hay un número ahí, 13, y vos seguiste mucho el tema. ¿Qué es lo que podés decirnos de lo que está pasando hoy con las pesas? Sí, no, 13, no soy supersticioso, pero el número es indicativo de, primer lugar, de la presencia importante de la Agencia Internacional de Pruebas, ITA, que sus servicios fueron solicitados por la Federación Internacional, la IWF, en este proceso, que este año ha sido vital, fundamental, histórico para ellos en cuanto a reformas y en cuanto a elecciones. Fueron descubiertos debido a reanálisis de sus pruebas desde 2012 en el Campeonato Europeo, 13 pesistas de diferentes países de Europa. Llama la atención que en el 2012, cuando se hicieron estas pruebas, fueron negativas. Sin embargo, ahora en este análisis dan positivas. Y es importante porque se realiza en un momento, como te decía, donde ya el próximo mes la IWF intenta completar un ciclo que empezó en mayo, después fue en agosto y ahora en diciembre, primero con el Congreso de la reforma electoral y ahora de la reforma constitucional y ahora va a ser la electoral. Y entonces creo que de todas formas esta es una situación que da fe de la voluntad de la IWF, porque no fue una investigación fuera de su contexto, sino ordenada por ellos mismos, ¿no? Entiendo. Estamos hablando de una federación, de un deporte que decide transformarse a sí misma antes de que la transformen desde afuera. Y claro, en paralelo, en estos días hemos tenido un tema que va a ser cada vez más importante, cada vez más presente, y que en estos últimos días, de alguna manera, estalló o creció por razones inesperadas. Hablamos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, hablamos de la posibilidad de un boicot diplomático y hablamos también de Peng Shuai, la tenista china que desapareció de la escena luego de haber denunciado que había sufrido violencia sexual por un ex alto cargo del Partido Comunista Chino. Esto puso en escena, en primer plano, a Pekín 2022, y llevó a que el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, dijera que están analizando la posibilidad de un boicot diplomático. ¿Qué te parece, Miguel? No, bueno, sí, también parece que el tema surgió ahora recientemente en la cumbre de los tres amigos de Estados Unidos, Canadá y México, que se terminó ayer. Y realmente el boicot diplomático, Biden viene sobre ese tema, reiterándolo. Y bueno, yo pienso que esta situación con la tenista es una especie de condimento mayor a toda esta situación polémica, a unos juegos que están en febrero próximo, ¿no? Se abre, creo, el 4 de febrero próximo. Sí, estamos a menos de 3 meses de esos juegos. Y es curioso lo que pasó con la tenista porque en estos días medios chinos difundieron un supuesto mail de Peng Shuai en el que ella decía: estoy bien, no pasa nada, despreocúpense. Y el director de la WTA, del ente rector del tenis femenino, Steve Simon, contestó con una dureza asombrosa diciendo básicamente: no me creo nada de que este mail sea de Peng, así que por favor díganme dónde está. Esto lleva a una escalada y un contexto inesperado en la recta final hacia estos juegos. Claro, un misterio. Hay un misterio ahora con este email y realmente ella no aparece. Yo pienso que para descartar eso, la propia televisión china debería hacerle una entrevista con su figura para que ella misma haga el mentir. Pero además, hoy también surgen las declaraciones a favor de esta situación que está clara de Serena Williams, Naomi Osaka. O sea, ya hay una serie de tenistas también respaldando
la situación del esclarecimiento de esta situación con esta tenista china. Y bueno, está paralelamente el tema del boicot diplomático, que fundamentalmente se basa en que no habría una delegación política enviada de Estados Unidos a Pekín durante la celebración de los Juegos. Recuerdo que hace 4 años, en Pyeongchang 2018, fue Ivanka, la hija de Trump. Pero entonces ahora la pregunta es, si no es que solamente no se envíe, quiere decir que la representación diplomática norteamericana en Pekín tampoco asista, ¿no? Claro, claro. Y es muy llamativo que para lo que son los Juegos de Invierno sea el tenis el que finalmente esté catalizando y acelerando la posibilidad de un boicot diplomático. Vos escribiste esta semana una columna en Around the Rings muy interesante en la que contabas sobre tu encuentro con Muhammad Ali hace 25 años exactamente en Atlanta, y mencionabas también que tus primeros Juegos Olímpicos, aquellos de Montreal 76, estuvieron a punto de no existir porque Cuba analizaba un boicot que finalmente no concretó. Los concretaría luego. Por lo tanto, te quería pedir una muy pequeña reflexión sobre lo que es un boicot en toda regla, lo que es un boicot a los Juegos a los que no se envía deportistas. No, realmente este boicot fue el primero, el efectuado por las naciones africanas, que ustedes recordarán que surgió a partir de la presencia de una gira de un equipo de rugby, creo que en ese sentido, en ese momento, de un equipo de rugby, pero que también el rugby no formaba parte del programa olímpico. O sea, son una serie de situaciones. También se dice que Lord Cleary en ese momento no supo controlar bien esa situación, no posteriormente cómo, a pesar de la diplomacia, no pudo impedir Samaranch los boicots olímpicos a Moscú 80, que estos también eran de Kilanin, de Los Ángeles 84 y Seúl 88. Esperemos que no vuelva a suscitarse otro boicot. Se ha luchado para evitar un boicot que, en definitiva, Sebastián, ¿quiénes son las principales víctimas de estos boicots? Los deportistas, claramente. Y hay mucha política en estos días en torno a los Juegos Olímpicos, siempre la hay, pero parece ser que en estos días más que nunca. Y hubo una noticia en el cierre de la semana, que es la reunión de representantes del Comité Olímpico Internacional con representantes de lo que es la dirigencia deportiva del nuevo gobierno talibán en Afganistán. Esto es toda una novedad porque estaba en un limbo la situación de Afganistán respecto al olimpismo. Se dice en ese comunicado, ha distribuido el Comité Olímpico Internacional alguna foto, que los talibanes se comprometieron a respetar los principios de la Carta Olímpica, a no discriminar y a practicar la inclusión en el deporte. Habrá que ver si es así. Lo cierto es que en esta reunión que celebra el COI con representantes talibanes en Doha, no aparece, pero tampoco se la menciona, a Samir Asghari, que es la miembro del COI en Afganistán. Sí, ella, por fuentes que confirmó Around the Rings, ella, cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio, no regresó a Afganistán. O sea, desde ese momento ella no regresó, ella no está en este momento en Afganistán. Y no solamente ella, Sebastián, es otra cosa que debemos analizar. La gran mayoría de los atletas de alto rendimiento de Afganistán no se encuentran en Afganistán. Entonces, si ahora hay un acuerdo, un aval de parte del Comité Olímpico Internacional con el régimen talibán, bueno, yo me pregunto, los atletas que están establecidos en Europa van a regresar a Afganistán para entrenar, porque los equipos tienen que entrenar juntos. ¿Dónde van a entrenar entonces? ¿En qué lugar? Van a regresar porque se supone que ellos se fueron de Afganistán producto de las amenazas, ¿no? Y salieron con la ayuda de la FIFA y del COI, una gran mayoría. Ahora, esta situación, este interrogante, ¿cómo se responde? Gran pregunta. No tenemos la respuesta, el tiempo dirá. Y como se nos va acabando el tiempo, también este podcast en esta zona mixta, vamos a cerrar, vamos a darle el merecido lugar que tiene a los Juegos Olímpicos Juveniles Panamericanos, que se inauguran en muy pocos días en Cali y Valle del Cauca. Vos conocés muy bien la historia de estos Juegos, Miguel. ¿Qué podés decirnos de lo que se viene?
Bueno, estos juegos forman parte de un proyecto del nuevo liderazgo de Panam Sport, de la Organización Deportiva Panamericana, de nuevos juegos. Y esta fue un proyecto del chileno Neven Iric, que dirige la organización desde 2017. Habían otros proyectos que se han tenido que congelar porque también estos juegos estuvieron en peligro por el tema de la COVID. O sea, con la crisis sanitaria y la crisis financiera, muchos proyectos de nuevos juegos me imagino que van a tener que tener un reanálisis. Por suerte, el primer aplauso es la celebración de estos juegos que van a empezar el 25 de noviembre. Y creo que es importante porque se cubre una franja de atletas que se dice no tienen unos juegos competitivos específicamente para estas edades. Bueno, hay que ver este primer ensayo, cómo sale, Sebastián. Sin dudas, hubo en su momento Juegos Olímpicos de la Juventud, que antes no existían, ahora tenemos Juegos Panamericanos juveniles. Vamos a seguirlos muy de cerca y nos despedimos de nuestros oyentes. Miguel, hasta la semana que viene. Te deseo unos grandes días por delante y nos vemos en una semanita. Nos vemos.